tener bienes, si mi alma se va a ir al infierno. Pues de nada. La vida no termina en 60, 70, 80, 90 años que pueda vivir un hombre. La vida es muchísimo más larga porque es eterna. Y entonces, si yo voy a ser eterno, yo tengo que fincar un futuro seguro para mi vida. Una eternidad con Dios en el cielo o una eternidad con el demonio en el infierno. O sea, cuando alcanzas a percibir que la vida es y va mucho más allá de 80 años, por decir algo, 90 años, es cuando dices, toda una eternidad yo quiero vivir con Dios, toda una eternidad yo quiero vivir feliz. Entonces, si ahorita un pecado me va a llevar a la condenación eterna, prefiero esperarme y no pecar. O sea, Dios creó las cosas para el ser humano, solo que hay que hacerlas bien. O sea, Dios no nos niega los placeres del mundo. Yo tengo una esposa y disfrutamos del amor, pero en su debido orden y a su debido tiempo. Entonces, lo malo es cuando corrompemos los permisos que nos da Dios. Lo malo es cuando corrompemos la Escritura, porque entonces nos salimos de la protección de Dios y de la cobertura de Dios, y es, como dice la Biblia, que el diablo anda como un león rugiente esperando a quien devorar. Mientras yo esté en la cobertura de Dios, yo no tengo que temer al enemigo. Pero cuando yo me salgo de la cobertura, el enemigo es como un lobo rapaz que anda viendo a qué hora se descuida una oveja, pues para llevársela, comérsela. Entonces ahí debemos de ser muy sabios. Yo estoy tocando ahorita la Torá para los judíos, el Antiguo Testamento para nosotros, y por eso es fuerte lo que voy a enseñar, pero yo les voy a explicar qué de esas cosas nos atañen a nosotros y cuáles ya no. Por la gracia del Señor Jesucristo, muchas cosas ya nos libramos nosotros aún en vida. Entonces yo te voy a pedir por favor que me acompañes a Deuteronomio 10. Son de los primeros libros. Nosotros le llamamos Pentateuco, o los 5 libros. Los judíos le llaman la Torá. Y vamos a ver muy detenidamente este tema, porque muchos creen que con una simple oración y ya eres salvo. Sí, pero ¿qué viene después de esa oración? Viene arrepentimiento, viene aprender la Sagrada Escritura bien. Aparte de aprender la Sagrada Escritura viene el bautismo. ¿Qué más viene? La obediencia a los mandamientos. Ahora, no necesariamente el obedecer la palabra me tiene que hacer infeliz. No, yo soy un hombre feliz, mis hijos son felices. Levante su mano, ¿quién es feliz aquí? Entonces, estamos bien. Dice en el 10:12 lo siguiente, dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué te pide el Señor a ti para darte ese regalo que se llama vida eterna? Ahí está en resumen. Primero, que andes en sus caminos. ¿Cómo sé los caminos de Dios? Escudriñando la Sagrada Escritura. Segundo, que lo ames. ¿Cómo voy a amar a Dios? Pues porque tengo vida. De otra manera, yo no hubiera ni siquiera existido. Tercera, que lo sirvas. ¿Cómo puedo servir a Dios? Aprendiendo a desarrollar los dones que Dios depositó en ti, como los depositó en todos sus hijos. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribí hoy para que tengas prosperidad. Y ahí viene la promesa, que tengas prosperidad. Yo quiero ser prosperado en mi trabajo,
pero yo quiero ser también prosperado en mi ministerio, pero también yo quiero ser prosperado en mi familia. No todo gira alrededor del dinero. La prosperidad, como muchos la predican el día de hoy, únicamente gira alrededor de las cosas económicas. Y no estamos peleados con eso. ¿Quién no quiere un buen carro? ¿O quién no quiere una buena casa? Pues todos. ¿Quién no quiere calzar un buen zapato o una buena ropa? Pero lo que tenemos que hacer es tener una visión más amplia. No solamente pensar en las cosas materiales, sino pensar en que yo puedo, ¿de qué me sirve tener mucho dinero si me la paso peleando con mi esposa? Entonces no está prosperado mi matrimonio. Yo tengo que prosperar en mi matrimonio de modo que ella y yo nos amemos, nos respetemos, nos entendamos, caminemos juntos. De otra manera, si uno camina por un lado y otro por otro, eso no es una relación próspera. ¿Por qué? Pues porque no hay unidad. Y el chiste de una relación es que estemos unidos. Yo quiero un ministerio próspero. Claro, mi ministerio tiene una sana doctrina. Yo puedo tener 2,000, 3,000 personas, pero todas engañadas, hablándoles y endulzándoles el oído. Eso no es prosperidad, amado. Cualquiera puede decir, entonces tú eres próspero porque tienes 10, 15 personas en tu iglesia, y pueden pensar, próspero es aquel que tiene 5,000. Pues te voy a decir algo. No, la prosperidad para Dios no se cuantifica. La prosperidad para Dios se cualifica. Yo sé que la gente que está aquí está aprendiendo un evangelio verdadero. Que la gente que está aquí está viviendo conforme a su medida, como dice la Sagrada Escritura. Que la gente que está aquí, cuando venga el Señor, se va a ir con el Señor. ¿Para qué quiero 10,000 si cuando venga el Señor se van a quedar 9,950? Prefiero tener esos 50 y saber que todos nos vamos a ir al cielo. ¿Se entiende? Entonces entendamos la prosperidad desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista de los hombres. Dice después, en el verso 14, aquí que Jehová, tu Dios, de Él son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Cómo no podrá darme Dios todo lo que yo necesite? Si Él es el dueño de todo. Ahora, hay gente que no conoce a Dios y también lo tiene, pero entonces, ¿de dónde proviene? ¿Qué pasa si esa persona pierde todo lo que tiene? Se le acaba el mundo, porque no tiene otra cosa de más valor. Si yo pierdo todo lo que tengo, no pasa nada, porque yo tengo a Dios y Dios me puede reponer lo que perdí 1 y 2 y 3 veces y las que sean. Pero si una persona pierde sus bienes, pierde su trabajo, que es un excelente trabajo, muchos se han suicidado. ¿Por qué? Porque han convertido su trabajo en un Dios. Muchos han perdido sus riquezas, ¿y qué pasa con ellos? Ya no valen nada, porque valían por lo que tenían y no por lo que son. Hay gente que tenía mucho dinero, hay gente que tenía muchos bienes y el día de hoy no tiene nada. Y ya no luchan por seguir adelante. Caen en las drogas, caen en el alcohol. ¿Por qué? Porque no valían por sí mismos, sino valían por lo que tenían. Yo no valgo por lo que tengo. Si lo que tengo se pierde, no importa, porque lo más valioso nadie me lo puede quitar. Lo más valioso es Dios en mi vida y mi propia vida. Entonces mi vida es mi mayor tesoro, mi mayor regalo. ¿Pero por qué? Porque no está sola mi vida, porque en mi vida habita el Señor. Ahora bien, fíjate bien, ahí en el libro de Salmos, capítulo 6, acompáñame. Yo quiero que me vayas siguiendo con tu Biblia para que no digas no. Salmos. ¿Salmos qué? Eso es lo que dijo el pastor, capítulo 6. No, yo no lo dije. Yo solamente te estoy predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso quiero que vayas a la cita. Salmo 6, 1.
No digas, es que es lo que Él piensa, eso es lo que Él dice. No, eso es lo que dice el Señor en su palabra. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname. Toma eso para ti como una promesa. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? El Seol, en la traducción al español, quiere decir la tumba. Y es una de las cosas que yo quiero que comprendas. En el Antiguo Testamento no hablan del cielo todavía, ni del infierno tampoco. Hablan del Hades, hablan del Seol. Aquí todavía no hablan del Hades. Esa es una cosmovisión griega. Aquí estamos en una cosmovisión hebrea. Todo el Antiguo Testamento fue escrito por hebreos. En hebreo, de hecho. Una parte en arameo y otra en hebreo. Entonces la cosmovisión quiere decir la forma de ver el mundo de los hebreos y de los arameos era muy diferente a la forma de ver el mundo después, cuando llegó el Nuevo Testamento en el griego. Entonces no es que la Biblia se contradiga, no. Lo que pasa es que una cultura de un lugar a otro cambia. Si cambia el idioma, cambian las costumbres, cambia la cultura. ¿Estamos bien hasta ahí? Tú puedes decir, ¿por qué en el Antiguo Testamento no hablaban de un cielo o de un infierno? Pues porque ellos no sabían que había un cielo y un infierno. Ellos lo único que conocían era el Seol, la tumba. Ahora bien, acompáñame, por eso quiero hacer este estudio de una forma muy concisa, para que entendamos que no hay contradicciones en la Biblia. Una, dos, lo que se contradice son las culturas, los lugares. Es como aquí mismo en México. Tú aquí le dices al mole verde. Tú vas a la Sierra Norte de Puebla y al mole verde le llaman salsa verde. O sea, ya no es lo mismo. Y al mole verde le dicen pipián. Entonces, ¿quién es otro? No es otro. Simplemente que ellos tienen dos culturas diferentes, dos formas de ver las cosas diferentes, a veces hasta de llamarle a las cosas. Tú dices pipián, pues no hay pipián verde, el pipián aquí es amarillo. No, allá al mole verde le dicen pipián. Es un ejemplo burdo, pero es que yo quiero que entiendas que en la Biblia igual hay diferencia de culturas. Fíjate bien lo que dice, no es clase de cocina, hermano. Bien, acompáñame al Salmo 49. No, perdón, Salmo 15. Salmo 9. Salmo 9. Del 8 al 10. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El único que nos puede juzgar es Dios. Y un día nos va a juzgar conforme a la justicia. De eso no se nos debe olvidar. O sea, ya en el Antiguo Testamento, ya los hebreos sabían que un día Dios iba a juzgar. Y dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si tú buscas al Señor, Él no te va a desamparar. El mundo a veces no busca a Dios más que cuando ya tiene problemas. Ahorita que estamos yendo al hospital, estamos viendo que la gente busca a Dios solamente cuando está herida, cuando está a punto de morir, cuando tiene una deuda muy grande, pero cuando están bien, se olvidan de Dios. Eso se llama ingratitud, amado. Tenemos que buscar a Dios cuando estemos bien y tenemos que buscar a Dios cuando estemos mal. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Estoy leyendo el verso 5 y 6.
Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció. Me brinco al 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Verso 11, cantad a Jehová que habita en Sión. Por eso nosotros cantamos siempre, porque la Biblia, acabamos de leer el Salmo 150 y dice cantar, danzar. ¿Por qué? Es una forma de adorar a nuestro Dios. No es que estemos locos ni que seamos irreverentes, no, lo dice la Sagrada Escritura. Y verso 12 dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Si tú has clamado a Dios, créeme, Él no se va a olvidar de tu clamor. Sobre todo cuando ve que le estás buscando. Porque a veces Dios dice, yo lo busqué, le abrí los brazos, no vino. Pues entonces se las quiere arreglar él solo, o ella sola, pues allá él. Pero cuando ve que le empezamos a buscar, él empieza a voltear. Es como cuando un chiquito tuyo, un hijo tuyo, te llama, te grita. A lo mejor de momento no lo atiendes porque estás haciendo algo, pero inmediatamente después vas y ves que necesita. Así es Dios con sus hijos. Es un Padre amoroso. ¿Qué significa en el 12? Que dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Dice, miren, les voy a leer aquí algo. Una nota. El que demanda la sangre, dice, se usa en una frase que describe la venganza de un asesino. ¿Sí? Entonces, aquel que está demandando la sangre de alguien es como aquel que quiere vengar la vida de otro, o vengar, o que busca venganza. Eso es lo que quiere decir, hermana. Se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ahora bien, acuérdense que dice la palabra de Dios, tuya es la venganza, tú harás el pago. Nosotros no debemos vengarnos de nadie, debemos dejarle las cosas a Dios, y a veces es peor. Yo lo he visto. A lo mejor yo pienso en darle un trompón a alguien, pero a veces Dios los manda al hospital unos buenos meses. Entonces es mejor dejarle las cosas a Dios. Dice, ahora sí, en el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Ve separando cada versículo y ve cómo dice el primero, el que anda en integridad. ¿Quién es una persona íntegra? Una que no vacila, una que no va y viene, sino una persona cabal, de una sola pieza, decimos a veces vulgarmente, que hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer lo correcto, que habla verdad en su corazón. ¿Qué pasa con nuestro corazón? Esta es la verdad, Jesús es la verdad, yo tengo que hablar la verdad. A lo mejor mi parecer es contrario a lo que me enseña la Sagrada Escritura, pero entonces quiere decir que yo estoy mal. ¿Cuál es mi guía? ¿Cuál es el termómetro de que si estoy bien o estoy mal? La Sagrada Escritura. No admite, dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Una calumnia puede acabar con una persona. Vean las votaciones para presidentes municipales, gobernadores, se calumnian unos a otros y mucha gente se la cree y deja de votar en ellos, deja de creer en ellos. Muchas veces han matado gente porque los acusan equivocadamente. Yo me acuerdo de unos jóvenes que andaban haciendo en un pueblito, andaban haciendo entrevistas, andaban tocando puertas, los acusaron, los calumniaron de que andaban buscando niños para raptar y los mataron y hasta los quemaron. Calumnia puede ser mortal, amado hermano. Por eso dice la Sagrada Escritura, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. O sea, es una lengua venenosa, alguien que te quiere hacer quedar mal con los demás, alguien que habla mentiras de ti.
A mí me ha pasado mucho, amado. A mi esposa. Ya nos acostumbramos. Y gracias a Dios hemos podido superar, pero sí nos han creado mal con las personas. Entonces, el Señor dice, no admite reproche alguno contra su vecino. Que el vecino que hace, que deshace, déjalo. Él tendrá su paga. Porque todo lo que el hombre siembra, eso ha de cosechar. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún curando en daño suyo, no por eso cambia. Quiere decir que aquel que valora a la gente, que teme a Dios, y al vil simplemente no le hace caso. Esta es la conducta que el Señor quiere que sigamos. Estos son los estatutos que el Señor nos da como personas, porque a veces no los recibimos en nuestra infancia, no los recibimos en nuestra juventud. Las causas no son importantes ahorita. Lo importante es que tenemos esa oportunidad el día de hoy y hay que aprovecharla. Dice después en el Salmo 39. Los salmos hablan de la adoración al Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Fíjense ahí cómo menciona sepultura. No está diciendo cuando descienda al abismo, ni al infierno, ni está diciendo cuando muera y vaya al cielo. No, ahí todavía los hebreos, los arameos, no sabían que había una vida eterna. Todavía no. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Ahí únicamente se están preocupando de no morir físicamente, porque para ellos después de la muerte física todavía no entendían nada, no entendían qué es lo que seguía. Ellos creían que iban a la sepultura simplemente y ahí se acababa todo. Y hasta el día de hoy hay doctrinas como los testigos de Jehová que siguen creyendo eso. ¿Por qué? Porque solamente se enfocan en parte de la Escritura, pero no se enfocan en toda la Escritura. Y entonces no entienden el contexto en el que fue escrito esto y en el contexto cómo fue cambiando hasta el día de hoy. Posteriormente dice, entonces sí, el Salmo 49, del 7 al 15. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Nadie puede redimir a nadie. El único que nos puede redimir, y entiéndase por redimir, es pagar nuestras deudas. Ningún hombre puede redimir a ningún otro hombre. Puedes ir y confesar tus pecados y que te manden una penitencia, eso no te redime, porque el único que puede redimir, o en este caso, sea así dicho, perdonar, es Dios. Y no necesitas hacer ninguna penitencia, lo único que necesitas es arrepentirte de verdad. Dice, fíjense cómo dice ahí el verso 8. Bueno, el 7, perdón. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Nadie puede venir y darle un rescate a Dios por tu alma. Escucha bien, porque en la doctrina oficial, en la doctrina babilónica, enseñan que se puede pagar inclusive una, ¿cómo se llama? Una indulgencia para que salves tu alma y vayas al cielo. Eso es mentira. Aquí lo está diciendo la Sagrada Escritura. Nadie puede redimir a su hermano ni pagar el rescate por su alma. Nadie. El único que te puede llevar a la gloria eterna es el que entregó su vida por ti, porque Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dice, verso 8, dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás.
En ese tiempo no había todavía una esperanza. Recordemos que sí, se había profetizado. En los Salmos empezaron las profecías acerca de un Redentor, pero no era visible, no lo conocían. Por eso dice aquí, la redención de su vida es de gran precio. ¿Por qué de gran precio? Porque solamente la sangre del Dios Todopoderoso, hecho carne, podría pagar por el pecado de la humanidad. Nada más, nadie más. No hay precio que pueda pagar la salvación de las almas, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Cuál es el beneficio de mi salvación? De que viva en adelante para siempre. ¿Qué crees, amado hermano? Que cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él te redime y tú vas a vivir para siempre. Un día vas a dejar este cuerpo, pero tu espíritu tendrás la certeza de que va a seguir viviendo en otro lugar mientras, que se llama seno de Abraham, mientras viene la resurrección de los muertos y se une a tu cuerpo, pero un cuerpo ya celestial. Amado hermano, te recomiendo que veas a dónde vamos a morir realmente en este mismo canal de YouTube, Milagros en Misión Cristiana Sembradores, para que entiendas todo este proceso. Porque todos creen, ya murió, ya se fue al cielo. No, al cielo todavía no lo conocen porque su cuerpo está enterrado. Cuando resucite y se una a su alma, 1 Corintios 15, entonces sí, irán al cielo o al infierno con un cuerpo. Ahorita son sus almas y sus espíritus los que están, ya sea en el seno de Abraham o en el Hades. ¿Ok? Vean esa enseñanza y explico perfectamente todo esto. Ahora bien, Salmo 50 del 1 al 6. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Un día va a llegar que el Señor nos llame a cuentas a toda la humanidad, a todos los que están en la sepultura, y entonces sí juzgará, y Él a todos. Él es el juez. No hay más, no hay nadie que te pueda llevar de un lugar a otro. Ya muerto, por más rosarios que te hagan, por más veladoras que te prendan, por más, ya nadie puede hacer nada por tu alma. Lo que no hagas en vida, después de muerto, te perdiste la oportunidad. Es en vida, hermano santo, donde tienes que buscar al Señor, entender que Él es el juez y vivir conforme a lo que Él nos está llevando paso a paso. Salmo 51. Fíjate cómo dice: ten piedad de mí, oh Dios. ¿Quién es el único que puede apiadarse de mí? Pues el único que puede destruir mi alma en el infierno o llevar mi alma al cielo cuando venga la resurrección. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados. Esa es una oración de arrepentimiento. Señor, borra mis pecados. Yo sé que mis pecados me van a condenar y yo quiero vivir toda la eternidad, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Cómo me doy cuenta que Dios es justo? Porque Él me está diciendo cuál es la manera correcta de vivir. Si yo no estoy llevando los lineamientos que Dios me enseña, entonces yo no estoy siendo justo y por lo tanto no voy a alcanzar mi redención, el pago de mi deuda por la cual murió el Señor Jesucristo.
para que seas reconocido. Muchos dicen, pues si ya murió Jesús por nuestros pecados, yo soy salvo. Sí, pero tienes que arrepentirte. Todo lo vamos a ver específicamente de tus pecados. Por eso aquí dice, en este salmo, fíjate bien, el salmo de David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién es el único que puede juzgar y perdonar? Aquel que no conoce el pecado, como lo es nuestro Señor, que no practica el pecado. Tenido por puro en tu juicio, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué él dice que su madre lo concibió en pecado? Porque por el pecado de Adán y Eva, pues nos pasó a molar a todos. Fuimos concebidos en pecado, eso es lo que quiere decir. No porque le acercamos nada a nuestra madre, aunque pues es un ser humano y como tal, pues también es pecador. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermano, esta es una muy buena oración para entregarnos al Señor y decirle: Señor, borra mis pecados. Ya entendí que si yo muero ahorita en mi pecado, me voy a ir al infierno. Todavía no, hasta que venga el juicio. Pero mientras voy a estar en un lugar muy similar que se llama Hades. Entonces es ahí la importancia, amado hermano. Mira, hay gente que hoy murió en un accidente, en una balacera, en un asalto, no lo sé. Si a esta gente, porque es la importancia de este tema, el fundamento principal de la Sagrada Escritura es tu salvación. Si tú no atiendes a esto ahora, aquel que murió hoy, si no se arrepintió de sus pecados y si no le entregó su vida a Jesús, si no se bautizó en su nombre, amado hermano, siento decirlo con toda mi alma, no está en el seno de Abraham descansando, está en el Hades sufriendo. ¿Qué sentido hubiera tenido entonces, si no es así, que Dios hiciera todo este libro con tantas enseñanzas, con tantas vivencias? ¿Qué sentido hubiera tenido que Dios bajara del cielo a la tierra, nos enseñara su palabra y luego muriera en la cruz para pagar ahí lo que nosotros merecíamos? No tendría ningún sentido entonces, porque este libro es el más vendido en todo el mundo y por todos los tiempos. Si lo sabes, métete a internet e investiga. No hay libro que supere las ventas de este libro. Todas las religiones lo usan, solo que unas lo usan bien y otras lo usan mal. Muchas religiones nada más lo abren así en su casa y piensan que así ya se van a proteger. ¿De qué sirve un libro abierto si no lo lees y no lo practicas? De nada. Es como poner una cruz. ¿De qué me sirve la cruz? Si Cristo no quedó en una cruz. Cristo lo bajaron de la cruz, lo sepultaron y al tercer día Él resucitó. Porque Él es Dios. Y eso mismo te promete a ti que un día sucederá con tu alma. No te está negando los placeres de esta vida, simplemente los está poniendo en su justo medio y en su justo momento, en su justo orden. Dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando tú vienes al Señor y te arrepientes, entra el Espíritu de Dios en tu vida. No puede entrar antes porque está cochino. Y Dios no puede vivir en un lugar profano, en un lugar sucio, en un lugar lleno de pecado. El Espíritu Santo solamente va a entrar en tu vida cuando tú limpies la casa. Entonces dice de la siguiente manera:
Fíjate nada más que hermoso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuándo se limpia nuestro corazón? Cuando confesamos nuestros pecados. No a un hombre, a Dios. Los hombres no podemos perdonar pecados, por lo tanto tienes que confesarlos a Dios. Renueva un espíritu recto delante de mí. Tu espíritu fue recto cuando naciste. Algo había en tu corazón que decía, no, eso no se hace. Mi mamá me dijo que no hiciera esto. Esto no me parece sano. Pero después el enemigo empieza a confundirnos y empieza a tentarnos y nos empieza a enseñar cosas malas. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y ahí ya empieza la Escritura a hablar de salvación. ¿Salvación de qué o de quién? Salvación del pecado. Salvación de condenación. Salvación de una eternidad en el infierno. Amado, si no te predican del infierno en tu congregación, perdóname, pero te están endulzando el oído nada más. Porque no es un juego que tu alma se vaya a ir eternamente a un lugar de tormento. Tú tienes que vivir de manera que puedas alcanzar la gloria. Nadie sabe cuándo va a entregar el equipo. Nadie sabe cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas. No sabemos si saliendo ahorita hay una balacera y me matan. No sabemos si ahorita se cae el edificio y me aplasta. Pero yo ya puedo tener la seguridad de que me voy a ir a la presencia de Dios, o al revés. No tengo esa seguridad. Entonces hay algo que debemos hacer. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Fíjate esa palabra, se convertirán del pecado a la palabra de Dios, del mundo al evangelio, de la muerte a la vida. Esa es la conversión que tenemos que hacer. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. El Señor no quiere que le lleves velas, que andes de rodillas. El Señor no quiere sacrificio. Eso no le sirve a Él. Escucha lo que dice la palabra. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Señor, sí he pecado, y he pecado mucho. Ese es un espíritu quebrantado. Ahora fíjate bien, el corazón contrito y humillado. Mi corazón está triste y me voy a humillar delante del único que me debo de humillar siempre, que es de Dios. Amén. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Ya vimos cuáles son los sacrificios justos. ¿Cuáles son? Un espíritu quebrantado, un corazón humillado. Ese es un verdadero sacrificio. No flores, ni velas, ni andar de rodillas. No, eso al Señor, ¿de qué le sirve si no estás cambiando tu vida? Dejas un adorno floral y después vas y adulteras. ¿Qué sentido tiene? Que lleves, pongas veladoras y dejes una buena ofrenda y después vas y robas. ¿De qué sirve entonces? Por eso a Dios no le gustan los sacrificios, porque no cambian al hombre. Lo que Dios quiere es un corazón quebrantado, que diga: Señor, ya basta, sé que esto está mal, siempre lo he sabido. ¿Por qué? Porque hay algo en mi interior que me redarguye, me regaña, me hace ver que no está bien. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Solo entonces, solo cuando te hayas arrepentido delante del Señor, el Señor va a escuchar tu ruego. Cierra tus ojos, amado hermano. Quiero que oremos. Vamos a seguir con varias partes de esta enseñanza, por favor. Yo quiero que las escuches, que te metas al canal, que las oigas con detenimiento,
que te pongas a cuentas con el Señor, porque no basta con hacer una oración y ya soy salvo, no. Hay que ir al reconocimiento de nuestros pecados y arrepentirnos delante de Dios como un primer paso. Posteriormente te iré dando los siguientes pasos, que es el conocerlo a Él, qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él no quiere, y otras tantas cosas que son importantes. Que Dios te bendiga.